Cada historia hay un sueño que brilla, en cada voz late fuerte la vida. Diversidad que nos une, nos guía, juntos creamos un mundo con alegría. Somos lo que hacemos con cariño, conviviendo en igualdad, más allá de las etiquetas. Somos lo que hacemos con cariño, unidos en la inclusión, una sociedad abierta. Mirarnos libres, sin miedo ni pena, la empatía siempre abre las puertas. Con cada paso cambiamos la escena, convivir es la fuerza que nos conecta, abierta. Sin miedo ni pena, la empatía siempre abre las puertas. Con cada paso cambiamos la escena, convivir es la fuerza que nos conecta. Somos lo que hacemos con cariño. Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. Feliz tarde de lunes. ¿Cómo va la vida por allí desde el otro lado? Nosotros acá a pleno, ya iniciando con vos que es el programa que cambia la mirada social hacia la discapacidad, que llega a vos, como siempre te lo digo, a cualquier lugarcito del mundo donde te encuentres. Ya estamos a pleno con toda la muchachada, con todo el equipo técnico, aquí en el mega estudio de Vive TV. ¿Y dónde estás vos? Ya me lo podés contar, ya me lo podés compartir, porque sabés que esto traspasa fronteras y este programa, que no solo es pionero, sino también es referente, permite que desde cualquier lugar vos estés ahí participando, siendo protagonista. Ya te invito a que nos digas desde dónde nos estás mirando, si sos una persona con discapacidad, si sos activista, si participás de alguna institución u organización, o sin nada que ver, si es alguien que quizás ahí nos descubre. Como siempre lo decimos, cambiando, nos encontrás en el canal 64 de Claro, aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, qué maravilloso y poderoso fin de semana que hemos tenido, señoras y señores, con el triunfo de la Argentina. Hemos sufrido, bueno, ya lo saben, es de público conocimiento, sobre todo para aquellos que están en otros países y que también vienen como haciendo este seguimiento del modo mundial y de todo lo que genera nuestro país, la Argentina, que mira, el otro día leía y escuchaba que somos el país más intenso del mundo. No sé qué es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestras características, un poco disfrutar y hacerlo con tanta pasión de todo lo que implica todo lo que es este deporte, ¿no? Que ni más ni menos que es el fútbol, pero que bueno, a nosotros en particular nos hace vivirlo de esa manera, de una forma muy, pero muy intensa. Bueno, vemos bastante público, bastante afluencia de personas en el micro y macrocentro. Si bien es lunes, hoy sabés que tempranito ya estuve por acá, como lo vengo haciendo desde hace ya más de 3 semanas, porque si todavía no lo viste, sí tenés oportunidad de acompañarnos en las mañanas de Vive TV desde muy temprano, desde las 9 ya empieza Seba con Vive la Mañana. Nosotros estamos con un gran equipo de panelistas en Rosario Vive, y a partir de las 12 del mediodía, como siempre, Carla con el Vive Noticias. Así que no tenés excusa para decir, ay, no sabía. Bueno, sabés que después el programa y los programas de manera completa quedan subidos también a nuestro canal de YouTube, así que ahí hacete seguidor en el Vive TV Stream. En este momento también puedes participar, puedes dejar un mensaje, un saludo, un emoji, un emoticón, decirnos cómo te preparás también para lo que va a ser este miércoles, el nuevo partido, que ya quiero adelantar que sí, nos vamos a dedicar a estar, no digo solo disfrutando, sino también sufriendo de lo que va a ser esta instancia, ¿no?, de Argentina versus los ingleses. Y ojalá, como lo decía hoy a la mañana, que solo se limite a un partido de fútbol y no a todo el folclore que saben que circula, ¿no?, en este contexto, cuando Argentina sí tiene que tener como rival ni más ni menos que a ese país y todo lo que ya venimos un poco presentando como antecedente. Lo cierto es que el partido se juega a las 4 de la tarde de la Argentina, horario en que tenemos que hacer Somos lo que hacemos en vivo. Por lo tanto, el miércoles, ya lo estoy anunciando, vamos a poner al aire un programa ya emitido, porque vamos a estar vibrando con todo lo que signifique esa instancia. Y hay algo que viene también destacando a nuestro gran capitán Lionel Messi, que tiene mucho que ver con la ciudad de Rosario, por supuesto,
que es empezar a dejar tú un legado en los más chiquitos, en los niños, y no solo de nuestro país. ¿Te acordás que hace unos programas atrás que me tocó venir a hacer el programa cuando, sí, la Argentina acababa de ganar y veníamos con toda esa adrenalina y yo te mostraba una coreografía hecha por estos muchachos de África? Ellos tienen un grupo, una danza que van implementando por distintos lugares del mundo a través de las redes sociales. Son los Hyper Kids África. Ellos están en Uganda y vienen renovándose, porque no solo ese tema que yo te presenté, Messi, 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 hace unos cuantos programas atrás, sino que en estas últimas horas crearon este otro. Mirá. Leo tiene las. Quiero vale 4. La cuarta para casa. La cuarta para casa. La cuarta para casa. Argentina está de pie. La piel se va a dejar. Porque esta camiseta solo se la puede amar. La cuarta para casa. La cuarta para casa. Haz de espada o haz de copas. Leo la volvés a levantar. Crece la pasión. Y se hace sudor. Mano ganador. Leo la volvés a levantar. Me encantan, Hyper Kids África, así los puedes buscar también en las redes sociales. Impresionante, ¿no? El legado de Messi y en este caso con una canción y un tema bien, pero bien a lo argento, y yo te diría bien a lo que refiere a la música, ¿no? Que es muy propia de este lugar de la Argentina. Bueno, estamos en el vivo, 8 minutitos, pasaron ya de las 4 de la tarde y vamos a ponernos en contacto con él, que es parte integrante de este programa, que es colaborador, que él viene también mostrando que nada es el impedimento para elegir quiénes queremos ser, lo que queremos hacer, más allá de tener la condición de ceguera. Él es profesional, es colega, es licenciado en comunicación social, está en la provincia de Córdoba y ya lo saludo a Lautaro Peretti. ¿Cómo estás, Lauti? Karina, ¿cómo va? Muy buenas tardes. Tremenda esa apertura, la verdad que me hizo entrar con una adrenalina espectacular, así que bueno, muy contento. Ya lo venía estando, por supuesto, desde el sábado. Bien, pero bueno, antes que vos la nada, quitaste. Lauti, bien, antes que Sí. nada te voy a pedir que subas un poquitito la cámara, como siempre lo hacemos en vivo, ya que bueno, siempre doy las explicaciones correspondientes. Lauti es una persona con discapacidad visual y ahí está también haciendo lo propio para que podamos ordenarnos y salir en excelencia, no en perfección, ¿no? Como siempre lo digo, pero sí de la mejor manera. Bueno, Lauti, contame cómo vivís este modo mundial. ¿Sos de apasionarte, de sufrir? Sí, soy súper intenso, muy futbolero desde siempre. La verdad que desde muy chiquito mi familia me ha inculcado esta pasión, yo diría como el 99,9% de los argentinos, pero en particular yo soy una persona que sufro, pero que vale mucho ese sufrimiento para mí. Yo siento que vivirlo de esa manera significa algo bueno, que algo interesante va a pasar. Así que estoy feliz, estoy muy contento de que Argentina esté en semifinales. Obviamente que quiero que se dé lo que todos esperamos, pero hay que ir paso a paso. El miércoles hay un partido súper importante y bueno, hay que jugarlo con el alma, no con la vida, porque como ya lo dijo Scaloni, es un partido de fútbol, no hay que mezclar las cosas. Es un equipo duro también el que nos toca, pero bueno, somos Argentina y ya hemos demostrado que sabemos sufrir, pero que también sabemos ganar y sabemos competir. Así que bueno, adelante con la selección y a seguir disfrutando del sufrimiento también, porque es parte, ¿no? Es parte del juego, es parte del mundial
y así hay que vivirlo. Bueno, Bien. desde mi Bueno, punto de Lauti, vista, ¿no? te pido un poquitito más que subas la cámara, así podemos terminar de tener tu recepción en cuanto a imagen en excelencia. Si la podés subir ahí, porque si no es como que la frente no la observamos en pantalla. Bueno, esto es en vivo, señoras y señores, para que lo puedan comprobar, que no es un programa que se graba previamente y que todos estos detalles, bueno, después uno los puede ir mejorando. Lo tenemos al auto y me parece que ahí en su cuestión de acomodar la cámara lo hemos perdido. Bueno, voy a ver si lo podemos recuperar. Ahí estás, Lauti, perfecto, bárbaro. Bueno, contame, Bien, acá estamos. ahí está, genial. Contame un poco lo que venís haciendo en este último tiempo, si bien lo fuerte tuyo como integrante también de Puntos de Vista, que le contamos a las personas, que tiene que ver con difundir y promover el sistema Braille, bueno, te ha llevado también a distintos ámbitos e instituciones. Sí, la verdad que, bueno, todo empieza con el proyecto Puntos de Vista, que consiste en la difusión e inclusión del sistema Braille en distintos ámbitos de la sociedad, como ya lo he contado en otros programas, pero también eso fue trascendiendo, digamos, no se restringió solo el sistema Braille, sino que también ahora ya pasó a la comunicación, porque eso también me llevó a crear contenido sobre la discapacidad, viendo también lo que pasaba en otras instituciones, otras problemáticas que debían hablarse en torno a esta temática, ¿no? Y una de ellas, en este caso, bueno, era cómo las personas con discapacidad no entendemos a la misma discapacidad como un impedimento para trabajar o para desarrollarnos, sino también cómo es que logramos salir adelante, ¿no? ¿Cuáles son aquellos recursos que permiten la autonomía, que permiten tener un proyecto de vida, que permiten tener sueños? Y desde ese punto de vista, justamente, es donde partimos también para llegar a las personas a través de las redes sociales. Yo tengo un segmento junto a mi compañera Natalia Villalba, que es mi editora, y también hemos estudiado la carrera juntos, así que nos embarcamos en esto, donde hacemos entrevistas, visitamos organizaciones. Como dije antes, tratamos de hablar sobre diferentes problemáticas vinculadas a la discapacidad, y en esta oportunidad lo que estamos por lanzar en estos días es algo que ha venido preocupando y mucho, un debate que se ha generado en la educación, no diría solo especial, sino también ya ha trascendido a nivel general, porque se habla, hay muchos cuestionamientos sobre si los estudiantes deberían estar ya todos incluidos por así decirlo, en un nivel medio, o bien si las escuelas especiales deberían seguir existiendo, ¿no? Y, bueno, es algo que es súper complejo porque vincula muchos aspectos, ¿no? Y muchas aristas para abordar, y también hay muchos puntos de vista encontrados. Así que es un muy buen tema para profundizar, para tener en cuenta testimonios de distintos lugares y también contextos. Exacto, Lauti, vos sabés que traes una temática que ya de por sí genera mucha postura y debate, ¿no? Y acá no se trata, como siempre lo digo, de generar un enfrentamiento entre lo que es la educación especial y aquellas escuelas, ¿no? No me gusta utilizar la palabra convencional, pero bueno, la escuela tiene que ser un lugar abierto para todos y debe entender la diversidad plena, ¿no? Cada alumno con su propia particularidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando estas instituciones no están brindando un contexto adecuado y apropiado para que un alumno, un niño, un adolescente, un joven con la condición de discapacidad pueda ejercer este derecho, ahí empiezan a aparecer todas estas falencias que, bueno, lo sabrás, las mismas familias toman como determinación que vaya a una escuela de educación especial, ¿no? Donde se va a sentir mucho más cómodo, donde va a encontrar quizás todo aquello que no le brinda esta institución que a veces se jacta de puertas abiertas y en la práctica no lo es tanto. Bueno, eso que decís es clave. Yo creo que, hablando y haciendo un paralelismo con el fútbol, me parece que la práctica le gana por goleada a la teoría en este caso, porque muchas veces se habla del derecho a lo social. La familia argumenta esto: no, mi hijo o hija tiene que estar en una escuela de nivel porque así va a tener las mismas oportunidades que los adolescentes o los niños de su edad. Y cuidado con esto también, porque hay confusión, hay cuestionamientos, hay pensamientos diversos. Yo creo que hay que ver primero, preguntarle y observar a ese hijo o hija
para preguntarle e interrogarle acerca de qué es lo que le gusta más, dónde se siente mejor. Obviamente que a veces el estudiante es muy chico, no va a decir directamente me está pasando esto, lo otro, pero hay señales, ¿sí? Porque todo comunica. Si uno ve que el alumno no le está pasando bien, no solo que no está cumpliendo los objetivos cognitivamente hablando, no solo que no está llegando a lo que muchas veces se pretende, que también eso es cuestionable, ¿no? Los conocimientos básicos. Si no se cumplen los objetivos, bueno, eso es importante también tener en cuenta por qué hay que trasladarlo quizás a una escuela de modalidad donde pueda tener una trayectoria que no solo contemple los objetivos disciplinares, sino también compartir con pares, ¿sí? Porque hay intereses que también muchas veces lo intelectual, que es donde más se encuentran alumnos en la escuela especial, por lo menos acá en Villa María ocurre eso. Bueno, muchas veces lo intelectual también tiene cierto desfasaje con lo social, y no se trata de ser exclusivo por enviarlo a una escuela especial, sino más bien contemplar cuáles son los requisitos que ese estudiante necesita para poder ser y desarrollarse íntegramente, porque no solo hablamos de un desarrollo intelectual, sino también personal e integral. Claro, por eso digo, en la escuela no solo se va a aprender conocimientos desde lo teórico, ¿no? Todo lo que implica, sobre todo para cualquier persona, el poder socializar, el encontrar un grupo de pares, de pertenencia, y en esto que, bueno, que hay que seguir trabajando, Lauti, que es que cualquier persona, bueno, en muchos casos la familia es la que termina decidiendo, pero que todos puedan tener las mismas posibilidades en el ámbito que elijan, ya sea desde la educación especial o desde la educación general, ¿no? A mí siempre me gusta hablar de la palabra o el término educación. No me gusta para nada esto de lo especial, pero bueno, ya sabés que desde la terminología, ¿no? Aún cuesta como sacar, ¿no? del vocabulario lo que refiere a esto, a población con discapacidad yendo a una institución a educarse, ¿no? Prefiero hablar de educación, pero entiendo que muchos argumentan que no es que en la educación especial aquellos que tienen, no sé, alguna discapacidad intelectual o si se quiere una discapacidad o condición, mejor dicho, dentro de la neurodiversidad, no van a poder tener allí, digo, su desarrollo en cuanto a talentos y a capacidades, porque esa es otra de las cuestiones que ahí aparece. No, pero mi hijo si va a una escuela de educación especial, como que no la va a pasar bien, no en el sentido de lo que pueda surgir en una mirada de un otro, porque eso ahí quizás no está tan presente, pero sí en el de aburrirse, en el no entender desde lo académico cuestiones que para él quizás ya son aprendidas, ¿no? Y que pasa todo lo contrario en una escuela que no es especial, Lauti. Exacto, y también hay una cuestión de número. A mí no me gusta hablar de números, yo creo que no somos números, somos personas. Pero si vos en un aula tenés... Mira, voy a poner un ejemplo con mi caso personal. Yo soy de Arroyo Cabral, que es un pueblo de la provincia de Córdoba, del interior, donde somos 3.500 habitantes y tenemos un solo colegio secundario. Bueno, hay otros para adultos, pero en el caso de adolescentes hay un solo colegio secundario. Yo asistí toda mi instancia educativa de nivel, digamos lo que fue jardín, primaria y secundaria acá en el pueblo, y yo era la única persona ciega o con discapacidad en un aula donde éramos 12, ¿sí? Más allá de que yo no estaba comprometido a nivel intelectual, no había ninguna discapacidad en ese aspecto, pero cuando había que hacer alguna adaptación o algún requerimiento, por así decirlo, distinto al de mis compañeros, se podía hacer porque la profesora se podía dar el tiempo para abordar la problemática o lo que había que hacer con el resto del curso y después trabajar el uno a uno en lo que respectaba a mí, ¿sí? Y entonces eso no había ningún problema porque se podía. En un aula donde hay muchas veces 50 estudiantes, de los cuales esos 50, 15 tienen algún diagnóstico, y a ver, necesitas a veces más de un docente para poder trabajar. Entonces ahí también entra esa cuestión de cómo atendés la diversidad en un aula donde son tantos. Bueno, quizás en algunos casos, y esto se hace también porque cabe aclarar esto, muchos docentes que se desempeñan en escuelas de modalidad especial también hacen acompañamiento en otras instituciones de nivel. Como pasaba conmigo, yo tenía maestros integradores, tenía un profesor que es Fernando Prato, que trabaja conmigo, de hecho, en Punto de Vista, que iba una vez por semana al colegio
y con él trabajábamos ciertas cosas que por ahí se complicaban desde lo visual, repito. Pero también tenía una psicopedagoga que me escaneaba apuntes para que yo pudiese estudiar en mi computadora. Entonces, había un equipo de trabajo dispuesto a atender mis necesidades. A veces eso no se tiene, ya sea por circunstancias económicas, ya sea porque incluso la familia a veces no acepta la condición, y esto lleva muchas veces a decir, no, mi hijo no va a ir a una escuela especial, va a ir a una escuela de nivel, y a veces eso también es siendo contraproducente. Por eso también hay que desmitificar esto. No solo pasa por mostrar a la escuela, digo especial para que se entienda, pero tampoco estoy muy de acuerdo con la palabra. No mostrar a la escuela especial como algo de una política pública solamente, sino relajar a la familia, decirle, bueno, a ver, yo entiendo que quizá no era lo que vos esperabas, porque un hijo con discapacidad no se espera, pero tampoco no es la muerte, no es algo que no se pueda solventar. Hay recursos y bueno, tocará esto y hay que aceptarlo, porque va a fin y al cabo es la felicidad de tu hijo. Totalmente. Bueno, Lauti, por supuesto que esta temática da para muchísimo más, para seguir profundizando, pero me parece, como siempre digo, sumamente valioso contar con tu misma experiencia, ¿no? Desde ser una persona que más allá de tener la condición de ceguera, ha sabido sortear a veces obstáculos, adversidades, pero terminar una formación universitaria, y eso no es trivial, ¿no? Porque esto también es interesante para que quienes nos están mirando desde cualquier lugar del mundo sepan entender que cuando existen ahí las oportunidades y el contexto se va adaptando, todo es posible, y acá no es una discapacidad la sentencia de que esto sí va a poder, esto no. No, es todo lo contrario, o al menos es lo que nosotros promovemos. Va dependiendo de lo que esa persona, como cada ser humano, elige para su propia vida. Así que, bueno, sabés que nos encanta tenerte en el programa, y bueno, nos encontramos prontito, como siempre, con mucho más en tu intervención. Dale. Sí, por supuesto, también nos vamos a seguir encontrando. Invito a la gente a que visite nuestro Instagram, @lauta_peretti y @puntosdevistabraille. Vamos a subir historias cuando ya esté disponible este episodio para que puedan profundizar. Como decís vos, es una temática que da para hablar, no se resuelve de un día para el otro, es algo que es un proceso. Y también me voy a quedar con esta pregunta: ¿por qué nos duele la palabra especial? ¿Sí? Porque muchas veces cuando hablamos de alguien especial, como alguien que queremos mucho, no le tenemos tanto miedo, pero cuando hablamos de la discapacidad se hace todo un lío que por ahí también te lleva a cuestionar qué sentido le estamos dando nosotros a la palabra especial. Totalmente. Me quiero quedar con eso para cerrar y para invitarlo, y por supuesto agradecerte a vos por otra columna y por otra charla, y esperemos que cuando nos reencontremos sea con la selección, bueno, no lo quiero decir por las dudas, pero que nos vaya lo mejor posible. Claro que sí, con nuestra selección ahí, con la cuarta. Buah, no digamos más nada. Pero bueno, sí, es nuestro deseo. Te envío un abrazo grande, Lauti, y seguimos en contacto hasta, como te dije, la próxima. Sí, lo mejor, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. El licenciado Lautaro Peretti con nosotros hizo espacio dedicado a hablar de no solo la difusión y promoción del sistema Braille, como también decíamos en el día de hoy, qué sucede con el ámbito de la educación y las personas con discapacidad. Bueno, te cuento que hoy tenemos una jornada muy fría en la ciudad de Rosario, ya desde tempranito, hoy 5 grados era la temperatura, la térmica de 2. Bueno, la máxima hoy estaba prevista en tan solo 17 grados, fui ascendiendo, claro que sí, con el paso de las horas, pero mira, así está, en este momento la ciudad con un solcito que cada vez está menos tiempo, ¿eh? Es increíble cómo a las 5:30 de la tarde ya va casi desapareciendo, por eso es de aprovechar cuando tenemos esa posibilidad. Muchos que están disfrutando de sus vacaciones de invierno, de hecho hay personas que eligen la ciudad de Rosario para pasar todos estos días. De hecho, en la ciudad sí, ya comenzó este receso invernal, a diferencia de lo que pasa quizás con aquellos que están en otras ciudades y en otras localidades de la Argentina. Así que contanos desde dónde nos estás mirando. Bueno, voy a mandar algunos saluditos ahí de personas que en estas últimas horitas estuvieron diciendo presente. Yo el sábado a la medianoche terminó el partido y ya hice mi publicación correspondiente, Somos lo que hacemos, claro, con la bandera argentina, con mi camiseta y demás. Martín Fontenla, que nos saluda desde Buenos Aires, Sil Lucero, acá de la ciudad de Rosario, excelente, Cari, me dice, María Nelly Bertoncini, Julia Trinidad Figueroa,
Figueroa, Richie Vargas también está, Héctor del Oeste, ahí desde Buenos Aires también está saludándonos, Luis Fernando Krause, Pepe Illescas, Ricardo Rubén está ahí acompañándonos desde la ciudad de Roldán, nuestro chef Ricardo, así que ya prontito seguramente lo tendremos por acá con una nueva posibilidad de aprender a cocinar. Gladys Ábalos, que también nos saluda, Maru Fernández, Marcelo Cardillo también está presente, mientras vemos imágenes, en este caso acá me sabrán reafirmar los muchachos de la técnica, eso era la ciudad de Santa Fe, ¿no? Sí, bien digo. Ahora volvemos a la ciudad ahí de Rosario. ¿Veo bien o está, sí, una ambulancia de él? Sí, ¿ha pasado algo? Bueno, ya acá nos estaremos enterando, sí, porque esto es zona microcentro, ¿no? Por supuesto. Silvina Casagrande, que también nos deja corazoncitos, Ceci López, Gabriela también, Hermindo, Norma Martín, Claudio Providenza, María Teresa Ceballos, aguante Argentina. Martín que me dice, qué lindo que es ser de Argentina. Bueno, Sil también dice, lo compartimos. Vamos a Argentina, dice Mirna. A ganar se suma Héctor. Lali Centeno, que nos desea mucha suerte. Natalia Figueroa, lo mismo. Cristina Esther dice, somos los número 1. Lili Caruso. Bueno, en fin, hay muchísimos mensajes que ustedes fueron dejando en estas últimas horitas ahí en todo lo que es este modo mundial. Siempre un saludo para todos aquellos que nos siguen desde otros países de América Latina, porque bueno, saben que este programa nos ha brindado esa posibilidad, ¿no? Tener muchos amigos, muchos colaboradores. De hecho, estuvimos viajando en todos estos años a Colombia, a México, a Paraguay, a Uruguay, a Chile. Así que siempre digo, esto que está sucediendo, si bien es muy apasionado y muy intenso lo que se vive en la Argentina, no deja de ser un deporte. Y ayer mismo hice una publicación en las redes sociales que te invito a que la puedas leer, porque tiene que ver con esta comparación o este paralelismo que yo establecí, ¿no? Pareciera que al menos nosotros los argentinos podemos unirnos detrás de una misma camiseta, detrás de una misma pasión, pero ¿cuánto nos cuesta unirnos socialmente, ¿no? Como todo el tiempo estamos viendo a ese otro que piensa distinto a mí, que es distinto a mí, como un contrario, sí, como un enemigo en muchísimos casos. Entonces, ¿cuánto hay para aprender también de esta selección argentina? Y si quizás todo esto que nos está dando el equipo pudiera, ¿no?, trasladarse, capaz hoy muy utópica, capaz es solo una ilusión, pero pudiera también implementarse a nivel sociocultural. Hace unos días atrás hablábamos de la triste situación que se vivió con estos dos sismos en Venezuela, y hoy quiero compartir este pedido que hace Juan Pablo dos Santos. Él es un atleta amputado, es de Venezuela, tiene su propia fundación y esto refiere. Siguen apareciendo más niños amputados, padres, madres, abuelos. El terremoto no solamente se llevó sus casas, sus hogares, también se llevó una parte de sus cuerpos, una parte de sus familias. Yo vivo con una discapacidad y esto no es algo que paguemos un tratamiento o que les demos una pastilla y se vayan a curar. Ellos deberán vivir toda su vida con esta condición que han adquirido debido al terremoto. Por eso debemos crear un plan que sea sostenible y que pueda brindar apoyo en la evolución del crecimiento de cada uno de estos niños. Si no, veremos a sus padres, a sus familias o a sus representantes dentro de 6 meses o un año haciendo campañas, rifas, sorteos para poder recaudar los fondos para hacer nuevamente el encaje o el ajuste que necesita la prótesis. Desde la Fundación Juan Pablo dos Santos sabemos que el sueño es muy grande y por eso no podemos estar solos. Desde Colombia se suma la Fundación CIREC, quienes llevan 50 años ayudando a personas con discapacidad en todo el mundo. Y aquí, en Venezuela, contaremos con el Hospital Ortopédico Infantil para velar por el bienestar de todos estos niños. Y también Fundaprocura, quienes llevan 35 años ayudando con temas de movilidad y rehabilitación. Sabemos que juntos somos más fuertes. Si conoces a alguna persona que fue afectada por el terremoto y perdió a alguno de sus miembros o adquirió una discapacidad, envíale este video porque necesitamos que entre en el enlace y pueda llenar el formulario para que tengamos una base de datos. Si quieres ayudar, si quieres aportar, pero no puedes hacerlo de manera económica, comparte este video con todas las personas que puedes. Y por cierto,
no empezaremos desde cero. Fundación CIREC pone el capital semilla de $277.000 para que desde mañana comience la ayuda. Esto no será de 2 días, ni de un par de semanas. Tenemos que hacer que esto sea sostenible. Y esa es nuestra responsabilidad. Bueno, bien, Juan Pablo dos Santos, que te invito a que lo puedas seguir también en sus redes sociales, es un deportista, es un atleta amputado, tiene su propia organización allí en Venezuela y bueno, la ayuda humanitaria, ¿no? A través también de otras organizaciones, porque claro, los sismos de ese país han dejado secuelas en muchísimas personas en lo que refiere a adquirir una condición de discapacidad, como él también ahí lo establecía, y en esto que empieza a aparecer quizás la amputación de alguno de sus miembros, la necesidad de tener que recurrir a una prótesis, a veces la cuestión económica va a ser todo un impedimento, entonces sería como la tragedia o el problema después del gran problema, así que valioso lo que está ya promoviendo Juan Pablo. Bien, 4 de la tarde, 31 minutos en la Argentina, llega ahora el momento, sí, de conocer las noticias más destacadas del día de hoy. Somos lo que hacemos. Te mantiene informado. Un informe del CELS reveló que más de 227.000 personas con discapacidad esperan que el Estado resuelva sus solicitudes de pensiones no contributivas, mientras que otros 96.000 expedientes permanecen incompletos por falta de documentación. La organización advirtió que la demora expone a miles de personas a situaciones de extrema vulnerabilidad y señaló que en más de 2 años el gobierno decidió apenas poco más de 10.000 trámites frente al volumen de expedientes acumulados. La Federación Española de Enfermedades Poco Frecuentes solicitó que la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia contemple las necesidades específicas de quienes conviven con enfermedades de estas características. La entidad recordó que cerca del 80% de las personas también presenta una discapacidad y reclamó procesos de evaluación más ágiles, acceso oportuno a apoyos y una legislación basada en derechos e inclusión. En la provincia de Salta se llevó adelante la tercera marcha patriótica de la accesibilidad para evaluar el estado de rampas y espacios públicos destinados a personas con movilidad reducida. Este relevamiento mostró que el 90% del camino ya cuenta con condiciones accesibles, aunque también permitió detectar obstáculos como vehículos estacionados sobre veredas, reforzando la importancia de seguir construyendo ciudades sin obstáculos. Deportes, la delegación argentina tuvo un destacado comienzo en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar al conquistar 19 medallas en natación, 4 de oro, 9 de plata y 6 de bronce. Entre los campeones se destacaron Nadia Báez, Lautaro Córdoba, Joaquín Leiva y Nicolás Nieto, quienes subieron a lo más alto del podio y reafirmaron el gran nivel de la natación adaptada argentina. Somos lo que hacemos, siempre junto a vos y con tu voz. Claro que sí, ahí conocías las informaciones más importantes de estas últimas horas dentro del ámbito de la discapacidad, por supuesto. Gran alegría para Nadia Báez, con quien conversábamos hace unos días atrás acá en el programa, nadadora paralímpica, una nueva medalla de oro, y en este caso en los Parasuramericanos, impresionante lo de Nadia, ya creo que perdió la cuenta de cuántas medallas ha logrado. Y bueno, y Pipo Carlomagno, que se llevó medalla de bronce, un gran referente de esta ciudad con el que seguramente vamos a estar charlando en los próximos días. Muy bien, señoras y señores, separamos, nos vamos a una breve pausa musical, pero enseguida tenemos muchísimo más, así que acordate que podés seguir participando con nosotros. Contanos desde dónde nos estás viendo, si estás de vacaciones, si estás aprovechando esta tarde de lunes, un poquito más relajado. Bueno, acordate, aquí nos quedamos en esto que es Vive TV y en este programa donde te lo digo una y mil veces, nadie es, todos estamos siendo. Por favor.
matalo, dale, matalo el 4. ¿El 4? Es mi hijo. No entramos en ese juego. Decile no a la violencia. Consejo Municipal de Rosario. Tarde de lunes y nosotros acompañándote, por supuesto, aquí desde Vive TV en una fría jornada, pero para eso estamos nosotros, para transmitirte todo el calorcito humano, el que vos también nos haces llegar permanentemente, algo que agradecemos, porque sabés que el objetivo fuerte que tiene este programa es llegar a la población en su conjunto. ¿Sabés a quién más que nada? Al que se considera alejado, al que ahí cambiando dice, hay un programa para las personas con discapacidad. Bueno, no me importa, ¿qué tengo que ver yo? Tenés que ver muchísimo, primero porque la vida misma es incertidumbre, o vos podés asegurar lo que te va a suceder en el próximo segundo. Si no, mirá lo que sucede en el Mundial, ¿no? Cuando ahí pensás que ya, no, listo, no puede suceder nada a nuestro favor. Todo cambia, señoras y señores, como te digo, en segunditos. Y cuando, claro, nos pasan cuestiones que son favorables, que son buenísimas, ahí sí decimos, sí, todo puede cambiar para bien, pero a veces no lo es así. ¿Y cuántas personas habrás conocido? Y si no, bueno, investiga un poquito cuántos han adquirido una discapacidad sin nunca haberlo imaginado. Por eso este programa ya sigue fuertemente, no solo con esta premisa, sino con otras que podés ahondar en el www.codisfundacion.org. Ahí encontrás todo lo que venimos llevando adelante ya hace 19 temporadas, no solo con esta apuesta comunicacional, que es la más fuerte con nuestra fundación, sino todo lo que realizamos, nuestros libros, nuestras publicaciones, charlas, talleres y demás. Y entre esto que nos gusta hacer en este programa siempre es contar con testimonios en primera persona, con experiencias de aquellos que han transitado quizás este vínculo con alguna enfermedad, con la discapacidad, pero eso no fue el impedimento para detenerse, porque claro, somos lo que hacemos y para eso la hemos convocado a ella, que me encanta cada vez que la tenemos. Es creadora de contenido, está haciendo su formación, creo que en la improvisación, en la actuación, es mamá y tiene una condición muy poco frecuente, es referente también desde ese lugar. Si yo te digo displasia cleidocraneal, quizás ni siquiera sabes a qué me estoy refiriendo, así que ya la saludo a Valeria Pascucci. ¿Cómo estás, Vale? Hola, Cari. Un gusto grande estar acá otra vez. Bueno, para mí siempre sabés que es un placer recibirte, sobre todo porque, bueno, vos tenés siempre tan linda energía, estás siempre de buen humor y siempre digo que sos un testimonio de la resiliencia, Vale, porque te han pasado muchísimas situaciones y eso no ha sido el impedimento para que vos te detuvieras y es más, hoy estás vinculándote cada vez más con eso que te gusta, que es el actuar, el improvisar, ¿no? Sí, tal cual. Eras como decías, han pasado tantas cosas en mi vida que hoy en día a veces me pregunto cómo llegué hasta acá, ¿no?
hablo de mi estado de ánimo, de mi ganas de seguir haciendo cosas, pero a veces esas cosas que nos suceden es como que nos hacen despertar al seguir o al superarse también, porque quizás uno se cree que se va a limitar, pero no, uno se da cuenta que no. Exacto, vale, sobre todo porque, bueno, a mí me gusta siempre poner un poco en contexto a aquellas personas que lo decía anteriormente, que no tienen un vínculo cercano con la temática y cuando enseguida, ¿no?, ven que hay una propuesta de estas características, bueno, ya relacionan todo con la tragedia, con el problema. Y en tu caso, bueno, vos te enteraste de grande, por así decirlo, de adulta, que tenías una condición que era muy poco frecuente, ¿no? Esto que yo decía de presentarte, displasia queloidocraneal, para, bueno, brevemente ponernos en contexto de qué se trata. Bueno, sí, yo también tenía una vida aparentemente normal. No sabemos a qué llamamos normal. Exacto. Tampoco, ¿no? No existe lo normal. Somos normales todos. Y bueno, yo tampoco frecuentaba, no sabía sobre... En mi familia, gracias a Dios, nunca hubo discapacidades, nunca estuvimos vinculados con estos temas, ni nada por el estilo, hasta que me tocó. Y me había tocado desde nacimiento, nada más que no lo sabía. Claro. Fue el desarrollo de mi vida de una manera extraña, por así decirlo. Y bueno, era porque había una condición que tratar y no se estaba tratando. Exacto, y sobre todo esto que a mí siempre me gusta como destacar, ¿no? Que vos a lo largo de los años ibas teniendo manifestaciones, indicios y quizás ibas llevando adelante ciertas consultas a la comunidad médica, pero nadie sabía decirte con certeza, bueno, qué era lo que tenías, ¿no? Este famoso diagnóstico, por ahí era un conjunto de distintas situaciones, pero que bueno, que no podían determinar, bueno, se trata de esto. Exactamente, fueron años y años de síntomas, de situaciones, de cosas que unos no eran normales aparentemente. Por ejemplo, lo más natural, por ejemplo, de cambiar la dentadura cuando uno tiene 7, 8 años, eso no sucedía. En fin, malas formaciones. Gracias a Dios, no eran cosas de muerte, digamos, sí, ¿no? Sí, como sí. Un riesgo de vida. Pero todo lo demás, el desarrollo iba como medio trabado y iban pasando todas esas situaciones que distintos médicos lo veían como que bueno, que quizás esto puede cambiar o no encontraban ningún tratamiento, o como veían que bueno, uno seguía adelante, no le daban tanta importancia también, ¿no? Y en aquel momento, bueno, cuando vos llegaste a este diagnóstico, Vale, bueno, imagino que lo primero que haces es googlear de qué se trata, porque es como inevitable. Y hoy ya no solo el señor Google, sino la compañía también de la IA, que, a ver, la IA tiene muchas falencias, ¿no? Porque se nutre de la misma información que le hemos brindado los seres humanos con el paso de los años. Entonces no es que ahí la IA siempre tiene, entre comillas, la verdad, ¿no? Eso también hay que ser bastante cuidadoso. Y en tu caso, bueno, empezaste a saber de qué se trataba y pudiste reencontrar o buscar personas que estuvieran con algún diagnóstico semejante o sí. En el camino. Sí, bueno, la primera fue mi hija. Yo ahí empezó todo cuando mi hija salió con un parecido tan excesivo, por así decirlo, a mí. Fue como que eso fue lo que llamó mi atención muy grandemente. Y empecé a tratarla a ella insistentemente y bueno, fue ahí que caímos las dos en el diagnóstico y ahí empecé y no paré. Empecé a buscar y encontré. Me costó porque esto es 1 en 1.000.000. La primera que conocía con esta condición era mi propia hija, que yo le había transmitido, ¿no? La misma condición, claro. Qué bueno, que esto hizo que, así como brevemente y a rasgos generales, tuvieras una serie, ¿no?, de manifestaciones, incluso en tu parte dental. Ya lo hemos conversado en otros capítulos. Vos perdiste todas tus piezas dentarias, pero bueno, después pudiste lograr una maravillosa...
Hoy sí, forma de mirar a la cámara y decir wow, pero bueno, esto fue proceso y fue algo que, bueno, pudiste ir, como dije antes, ¿no? Gracias a tu actitud, atravesando y bueno, y encontrando también personas que en el camino se iban sumando a darte una mano y a mejorar tu calidad de vida. Y hoy, bueno, sos referente, si se quiere, y activista también desde el ámbito de esto, ¿no? De uno salir a encontrar otros que necesiten, ¿no? También una cuestión emocional. Y estás dedicada al ámbito de actuación. ¿Cómo es eso? Ahora me aboqué a la actuación. Siempre fue mi punto débil, siempre me gustó, siempre, toda mi vida. Muchos complejos, demasiados. Es que eso te iba a decir, por eso lo traigo, porque toda esta condición ha hecho que tu autoestima en algún momento fuera muy bajita, Vale, ¿no? Y a partir de que vos empezás a modificar tu cuestión física, ¿no? Con esto de los implantes, y esto lo hemos hablado en otras oportunidades, eso te brinda mucha seguridad a tal punto que, bueno, que hoy ya empezaste a incursionar con tus videitos de TikTok, ahí vamos a ir viendo, divertidos, con todos estos personajes. Sí, tal cual. Yo, bueno, tenía muchos complejos. No te digo que me liberé de todos, pero esto me ayudó muchísimo. Porque, bueno, siempre veía características. Y lo veían también, ojo. A veces hay personas que hacen notar cosas que, bueno, lamentablemente, ¿no? Marcan diferencias. Pero, y eso a veces es lo que hace a uno que baje su estima y empiece a dejar de hacer cosas que le gustan realmente, porque ven que hay una discriminación de por medio. Pero yo me aboqué y veo que da resultado, porque tanto para los demás, pero como para mí misma. Pues no soy tan famosa ni nada por el estilo, pero tenés tu gente, tenés quienes te siguen ahí en TikTok, sobre todo. A mí, bueno, la verdad que hay mucha repercusión, las personas que me ven, se divierten, bueno, me mandan mensajes, me hablan sobre esto, me dicen, yo la verdad que me encantaría y no me animo. Y bueno, es como que a veces también le doy un poco de inyección de actitud, ¿no? De que se puedan animar. La cosa es divertirse. Sé que puede haber personas más agraciadas que otras, eso no lo discuto, pero la intención de divertirse siempre, si es buena, si es para bien, bienvenida sea. Sí, aparte todo lo que sume a esta gestión emocional, ¿no? Porque entendiendo que encontrarte, bueno, ya no hace tanto, pero hace unos años, con un diagnóstico tan poco frecuente, el decir, sí, soy la única en el mundo que esto me pasa, ¿no? Si ya de por sí, cuando las cosas no salen como imaginamos, nos sentimos de esta forma, mucho más cuando, bueno, desde la práctica vamos viendo que es muy desafiante, ¿no? Este camino de compartir experiencias con otros. Sí, tal cual. A mí, yo creía que era la única en el mundo que le pasaba todo esto, como vos decís. Yo creía que todo lo que me estaba pasando, como aparte no encontraba ningún referente, nada, y eso me trajo mucha tristeza, mucha angustia en mi época de adolescente, ¿no? Que ahí uno empieza como a despertar a otras cosas. ¿Y de qué te fuiste tomando, Vale? Digo, a modo de, bueno, de también llevar todo este mensaje a quienes pueden estar viéndote y les es un poquito más difícil, ¿no? Poder encontrar estas herramientas o recursos para poder salir adelante. Sí. Porque, bueno, después te tocó también atravesar un diagnóstico de cáncer, digo, por eso un testimonio cargado de resiliencia y sobre todo de actitud el tuyo. Sí, yo después de todo esto empecé a surgir, a buscar, a meterme en esto, y surge lo otro, que fue el cáncer de mama, que también fue muy duro. Pero yo digo, fue muy duro, pero creo que estaba un poco más preparada. No es lo mismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero fue como que estaba como un poco más fuerte, vamos a decirlo así, porque ya venía de una lucha grande, aparte con mi hija también, ¿no? Que mi hija nace con mi condición y encima con autismo y un retraso madurativo. Fueron muchas cosas. Claro. Luego a mí me diagnostican Sjögren también. Eso también es una enfermedad autoinmune. Y bueno, así iba por la vida de un tiempo a esta parte. Pero una de las cosas que también me ayudó y me ayuda actualmente es Dios. Yo me aferré mucho a Dios. Yo siento que Dios me ha guiado hasta acá.
y me ha ayudado en todo lo que he emprendido y todo lo que he seguido y decidido, ¿no?, en la vida. Esto es buenísimo, ¿no? Es súper valioso siempre tomarse, ¿no?, de la fe, del positivismo en definitiva, ¿no? Sea lo que creas, pero que es interesante porque, bueno, nosotros ya lo he dicho en muchas oportunidades, los seres humanos somos pensamiento, palabra, cuerpo, emoción y todo va en concordancia. Entonces, cuando hay una de esas partes está afectada, claro que va a tener implicancia en otra área, ¿no? Entonces, cuando hay que quizás modificar alguna situación física, bueno, atacamos lo emocional para poder revertirlo. Volviendo a tu cuestión activista, bueno, sé que sos un poco la generadora de este grupo que está relacionado con la displasia cleidocraneal en Argentina, así que pueden ahí siempre buscar y a disposición. Digo, porque ni siquiera sabemos hasta dónde puede estar llegando el mensaje, ¿vale? Sí, tal cual. Yo me sorprendo a veces que siempre aparece uno, que han tenido el diagnóstico y googlearon, empezaron a buscar y ahí aparecemos nosotros. Ahí aparezco yo en Facebook, en Instagram y en TikTok también. Hablo sobre el tema, he conocido a una persona por medio de TikTok y bueno, ahí empiezan las charlas, las experiencias. Y es muy lindo porque esas personas también creen que estaban solos. Claro. Porque es muy difícil encontrarnos, ¿no es cierto? Exacto. Por eso digo, es interesante y es súper valioso que hoy hayamos podido contar contigo en el programa. Siempre que te invitamos tenés tan linda predisposición y ahí me gusta porque tu historia puede hacer sentido a alguien que nos está mirando y que quizás con muchísimo menos, ¿no?, le resulta muy desafiante el poder salir adelante y bueno, siempre es importante, no a modo de ejemplo, porque sabes que no es la palabra que me gusta, pero sí a modo de entender, ¿no?, que en definitiva todo es parte de nuestra misma elección. Así que bueno, ya te vuelvo a invitar antes de que termine este 2026, porque sé que siempre ahí estás con más acciones y con más cuestiones para superar. Muchas gracias, Cari. Me encanta venir y te agradezco mucho por este espacio. Bueno, y síganla, Valeria Pascucci, ahí en TikTok se van a divertir con todos estos personajes, que hoy, no sé, con tanta creatividad va generando. Así que muchas gracias, Valeria. Gracias, Cari. Y hasta la próxima. Estuvo con nosotros Valeria Pascucci, quizás escuchaste hablar por primera vez de displasia cleidocraneal y ahí se cumplió el objetivo. Sabés que este programa no solo informa, también educa y entretiene. Si cumplimos los tres, ya nos sentimos más que satisfechos. La invitación es encontrarnos mañana, como siempre, a partir de las 4 de la tarde para seguir cambiando el mundo y construyendo uno en plena convivencia. Mañana te espero, 4 de la tarde, acá en Vive TV. Gracias a Azul, a Leo, a Santi, a toda la muchachada. Los quiero mucho. Hasta mañana. Tengo la cita para